De la ópera prima de Jesús Espinar, un joven gaditano rebelde y muy viajero, he elegido, además del prólogo y la introducción, un cuento titulado Manzano. El librito que se publicó en el 2020 recoge 23 historias. Como su título dice, 23 historias que me trajo el viento. Gracias al viento por mover las ramas de los árboles y recordarme que nada es lo que parece. Y gracias a Mavi por ser el viento que bailó mis ramas. Dicen que el viento sopla para todos por igual, pero no siempre sopla igual para todos. A veces un viento cálido y suave aparece de la nada y otras un viento frío y cortante se levanta de las montañas. Cada viento porta diferentes historias en su seno que desean ser atendidas por aquel que esté dispuesto a escucharlas. Pero todas guardan relación entre sí, una relación que trasciende el tiempo y el espacio y que nos recuerda que a veces solo hay que pararse a respirar profundo para seguir creyendo en la magia de un elemento que se mueve libre entre nosotros. Espero lo disfruten tanto o más como yo las disfruté. Estas son las vivencias nómadas de alguien a quien, lejos de darle miedo el movimiento, dejó que le arrastrase el viento hasta lugares lejanos, hasta culturas diferentes, en las que aprendió a verse como uno más dentro de sus habitantes y de las que se llevó un trocito de cada uno en su partida. Un trocito que, arropado entre letras, se encuentra en cada una de estas hermosas historias. Manzano. En aquel bosque crecieron 2 manzanos, uno al lado del otro. Uno de ellos creció en una zona despejada de árboles, cerca de un arroyo, por lo que creció fuerte y lleno de fuerza rápidamente. Su tronco era ancho, sus ramas llenas de grandes hojas verdes esmeralda. Por el contrario, el otro manzano hubo de crecer a la sombra de grandes árboles lejos del arroyo, en una tierra seca y pobre, por lo que creció lento, echando grandes raíces para buscar agua bajo tierra. Su tronco era fino y curvado, y sus retorcidas ramas, siempre en busca de sol, parecían débiles, portando hojas oscuras y dispersas. El tiempo pasó y la tercera primavera llenó de frutos las ramas. El árbol fuerte lucía grandes manzanas bien repartidas. Ofrecían un espectáculo de colores brillantes y llamativos. Su débil hermano hizo lo que pudo, y tardíamente aparecieron algunas manzanas por aquí y por allá, sin ton ni son, pequeñas y de mal aspecto. Los pájaros llegaron con el otoño y vieron enormes manzanas en un gran árbol en mitad del bosque. No se lo pensaron mucho y decidieron anidar entre sus ramas. El manzano estaba contento de saciar a los animales con sus frutos y darles refugio, pero su hermano en la sombra se sentía triste mientras veía cómo sus manzanas se pudrían y caían al suelo a medida que pasaba el otoño. Pero advirtió que pequeños animalillos del suelo se alimentaban de ellos y se sonrió. Al año siguiente aparecieron unos hombres y al toparse con aquel maravilloso manzano, se deleitaron con su porte y sus frutos. Subieron al árbol y se llevaron todas las manzanas que podían acarrear en sus mochilas sin siquiera percatarse del manzano en la sombra.
Pocos días después aparecieron más hombres. Estos habían escuchado sobre aquel enorme manzano y traían alforjas y escaleras. Destruyeron muchos nidos durante la recolección y no quedó una sola manzana en aquel árbol, pero el manzano estaba feliz de que sus manzanas fueran tan apreciadas por aquellos animales. Llegó el otoño y muchos pajarillos se habían quedado sin refugio en aquel enorme y precioso árbol, así que decidieron mudarse. Unos cuantos advirtieron al pequeño manzano en la sombra y comprobaron que entre sus nudosas y torcidas ramas había mucho hueco donde anidar. Los años pasaron y los hombres continuaron recogiendo manzanas de aquel precioso árbol, y el manzano crecía y crecía gracias a la luz del sol y la abundante agua del arroyo cercano. Estaba feliz y contento y se esforzaba cada año en dar más manzanas y crecer más grande y fuerte para gloria de los hombres, pues sus ramas lucían poderosas y en lo más alto de ellas comenzaron a anidar grandes pájaros de plumas de 1000 colores. Podía decirse que aquel manzano se sentía orgulloso y contento. Su hermano pequeño, sin embargo, seguía creciendo lento y de forma extraña en la sombra. Buscaba agua ahondando sus raíces aún más en la tierra. Preocupado más por proveer de alimentos a los pajarillos del bosque y a las alimañas del suelo con sus pequeños frutos que por crecer en altura y en follaje. Aquel invierno llovió mucho, y de las montañas una fuerte corriente de agua bajó por el arroyo, arrastrando rocas, animales y árboles por igual. La potencia de aquel enorme caudal arrancó al enorme manzano, dejando al descubierto sus pequeñas y lánguidas raíces, llevándose río abajo los nidos de los hermosos pájaros, mientras que el pequeño manzano, lejos de la corriente principal, aguantó fuerte, anclado en la tierra, resguardando a sus inquilinos entre sus retorcidas ramas. Cuando llegaron los hombres, vieron aquel desastre y se fueron decepcionados con el propósito de no volver jamás. Pero entre ellos había un anciano, el cual había oído hablar de aquel enorme manzano en mitad del bosque, que proveía de manzanas gigantes, y había ido por primera vez a contemplar tal maravilla. Él se quedó atrás, observando la penosa escena, y advirtió un árbol retorcido a la sombra de los grandes pinos. Se acercó con curiosidad y advirtió que se hallaba ante un manzano. También observó a una gran multitud de pajarillos en sus ramas y un suelo verde lleno de vida a sus pies. Una pequeña manzana colgaba cerca suya y la recogió cuidadosamente para llevársela a la boca. Aquel anciano pronto se convirtió en el vendedor más famoso en toda la comarca. Solo vendía manzanas, las mejores manzanas de todo el reino.